fechas, mucha gente no deja de ver películas que hablen acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, películas que hablen de los 10 mandamientos, pero es un momento nada más, un lapso, porque terminan de verlo y regresan a sus actividades, regresan a sus pecados, regresan a su vida normal, entre comillas. Mas sin embargo, a cada uno de nosotros esto es lo que siempre nos tiene que mantener agradecidos al Señor, no nada más cada año ni cada mes, sino cada momento, cada día, en cada respirar. Así es, amén. Hoy vamos a continuar, mis hermanos, con el significado de la Semana Santa. La semana pasada estuvimos hablando de que es un sincretismo, de que es una tradición de hombres, de que no es tal como lo han dicho muchos sacerdotes, pastores, ministros, sino que la palabra ha sido clara. Lo que pasa es que no escudriñan los 4 evangelios en los cuales cada uno nos da una enseñanza para poder confirmar cada día más y más que Jesús definitivamente no murió en viernes. Vamos a Mateo, mis hermanos. Mateo capítulo 12, versículo 40. 12:40 de Mateo. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si ustedes se dan cuenta, nuestro Señor Jesucristo es el que está hablando. Y dice 3 días y 3 noches. Ya cuando nosotros escuchamos 3 días y 3 noches, pues inmediatamente debemos de pensar en 72 horas. 72 horas, lo queramos ver como lo queramos ver. El detalle es que como la gente no escudriña las escrituras, como la gente únicamente se deja llevar por lo que ha venido ya de largo tiempo esa tradición, como lo vimos en el estudio pasado, desde qué año, a partir de qué concilio, o sea, todas esas mentiras. Entonces ya la gente dice, bueno, pues así fue, y si no fueron 3 días y 3 noches, pues a nosotros no nos interesa. Y la verdad, mis hermanos, podríamos decir, bueno, a nosotros tampoco nos interesa. Son 3 días, 3 noches, el caso es que Jesús murió y resucitó. Pero también entonces estaríamos hablando de un Jesucristo, de un Mesías mentiroso. Porque nos dice 3 días y 3 noches, y después resulta que no fueron 3 días ni 3 noches, sino que viéndolo bien de acuerdo a lo que ellos predican, son 2 días nada más, mis hermanos. Entonces, hoy quiero continuar con las muestras bíblicas de los 2 días de reposo primeramente, el reposo anual que cayó el 5º día y el reposo semanal que cayó como siempre en el día 7º. Paso a paso, versículo a versículo, vamos a ir viendo las horas, los días, el tiempo, y de esta manera vamos a ir mostrando bíblicamente esa verdad que nosotros ya conocemos, y va a ir cayendo esa mentira de la Semana Santa. Bien, también es importante recordar, mis hermanos, antes de que empecemos con este estudio, que para los judíos el día empieza entre las 6 o 7 de la noche. Ustedes van a decir, no, pastor, empieza a las 6. No, recuerden que hay 2 horarios, el horario de invierno y el horario de primavera. En el tiempo o en el reloj de Dios también es lo mismo o era lo mismo. ¿Por qué les hablo de esto? Porque recuerden que en invierno oscurece más temprano. Entonces, ¿qué es lo que hay? Menos luz. Y recuerden que es la tarde y la noche, la mañana y el día.
Entonces, si oscurecía más tarde, si ustedes escuchan a los pajaritos, si ustedes ven a los pajaritos, cuando teníamos el cambio de horario nosotros, los pajaritos no les importaba el cambio de horario. Ellos veían que estaba oscureciendo, ellos iban a descansar. Veían que empezaba a amanecer y ellos empezaban sus labores. Y es lo mismo en el tiempo judío. En cuanto empezaba a oscurecer decían, ya es la tarde del siguiente día. Y empezaba a amanecer y ya es la mañana del siguiente día. Entonces por eso es entre 6 o 7 de la tarde según la estación del año. Pero como nosotros estamos hablando del mes de Nisan, que es más o menos entre marzo y abril, entonces encontramos que el horario en cuando iniciaba el día de reposo anual o el día de reposo semanal era a las 6 de la tarde. Ya llegando a este acuerdo, que era a las 6 de la tarde, entonces ya no vamos a estar ocupándonos en que si fue a las 6 o a las 7. Les vuelvo a recordar, en el horario de invierno, el equinoccio de invierno es cuando inicia a las 7. En el equinoccio de primavera inicia a las 6 de la tarde del día de reposo o del día normal. Empezaba a las 6 de la tarde, terminaba hasta el otro día a las 6 de la tarde. Creo que no quedó duda, quedó muy claro, y si no, de todos modos, vamos a iniciar. Con esto quiero iniciar con Génesis capítulo 1, versículo 5, para explicar lo que acabo de decir. Amén. Dice en Génesis 1:5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Eso fue cuando Dios inicia la creación y dice, y fue la tarde y la mañana un día. No dice, y fue la mañana y la tarde un día. Aquí nos está mostrando Dios mismo que iniciaba en la tarde el día. A las 6 de la tarde empezaba. Vamos a suponer ahorita, son las 7 de la tarde, mis hermanos. Nosotros, en este momento, son 7:10. De acuerdo al horario, hoy, en este momento, ya estamos en la segunda hora del día. Recuerden que no eran las 6 de la tarde, las 7 de la tarde, las 8 de la tarde, sino hablaban de la primera hora, la segunda hora, la tercera hora. Al rato vamos a ver que la hora nona o la novena hora. Entonces, ahorita son la segunda hora más 10 minutos. Pero como en este tiempo no había minutos, entonces hablamos que ahorita, en este momento, estamos en la segunda hora del día, ¿qué? ¿Miércoles? Del día miércoles. Ya iniciamos. Ahorita estamos iniciando el jueves, perdón. Ya estamos iniciando el jueves, perdón. ¿Sí? Son la segunda hora del día jueves de acuerdo al horario judío. Ya terminó el miércoles, terminó a las 5:59. Terminó el miércoles a las 5:59 y inició a las 6 de la tarde el jueves. ¿Ok? Entonces sí están un poquito enredado quizá porque no estamos acostumbrados, pero de esa manera era como se veían los horarios. Así que el día de reposo es de 6 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Sí? No es en la mañana empieza y al otro día en la mañana termina. No, empieza a las 6 de la tarde, termina a las 6 de la tarde del otro día. Los días de reposo semanal. Vamos a hablar del día de reposo semanal. Empezaba o empieza a las 6 de la tarde del viernes y termina a las 6 de la tarde del sábado. ¿Ok? Que para nosotros sería iniciar el sábado en la tarde y terminar el domingo en la tarde. Al revés, perdón. Empieza el viernes, sí estoy bien, el viernes en la tarde y termina el sábado en la tarde. Ese es el Shabbat de los judíos. 6 de la tarde inicia, viernes. Así que las primeras 12 horas de 6 de la tarde a las 6 de la mañana son las 12 horas de la tarde. Y las segundas 12 horas de las 6 de la mañana a 6 de la tarde son la segunda fase o el segundo tiempo del día de la mañana. Dijo Jesús,
dijo Dios que fue la tarde y la mañana de un día. Entonces, de 6 de la tarde a 6 de la mañana es la tarde. Y de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde es la tarde. Es algo que de veras, mis hermanos, tenemos que ir tratando de entender para poder comprender lo que es la verdadera o el verdadero horario en cuanto Jesús murió. Esta división que está haciendo el sincretismo religioso y la Biblia, o el cristianismo general y el verdadero cristianismo, respecto a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, es un asunto, mis hermanos, muy serio y no debemos de pasarlo por alto. Porque si no, entonces se vendría abajo todo lo que creemos de Dios. Creemos que Dios es un Dios de orden, creemos que Dios es un Dios fiel, creemos que Dios es un Dios que no habla mentira. Entonces, si nosotros escuchamos que la gran señal era 3 días y 3 noches, nosotros tenemos que afirmar y estar firmes en que fueron 3 días y 3 noches. Vámonos a ir despacio, mis hermanos, para que vayamos entendiendo y vayamos viendo los horarios. Dice en Mateo 26:20. Voy a tratar de no salirme de Mateo, o más bien que ustedes pongan su dedito en Mateo cuando vayamos a otra cita. Dice así Mateo 26:20. Cuando llegó la noche, esto es, cuando llegó el martes en la noche, ¿sí?, se sentó a la mesa con los 12. Martes en la noche estaban tomando la Pascua. Jesús y sus apóstoles toman la cena pascual. También Jesús celebra el nuevo pacto, como lo vimos la semana pasada. Y también, después de tomar la cena, el martes en la noche, Judas se retira para entregarlo. Esto, si están anotando ustedes, pueden corroborarlo también en Marcos 14:17. No vayan, únicamente anótenlo. Que dice que cuando llegado la noche del martes, vino él con los 12. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Así que el martes en la noche tomaron la Pascua, y más tarde del mismo martes llega Judas y lo entrega. En el entre la entrega de Judas y después de la cena, recuerden que salieron del aposento alto, cantaron un himno, cantaron himnos, dice que cantaron un himno, después de ahí se fueron al Monte de los Olivos. Ahí estuvo el Señor orando y llorando, y los que lo acompañaron se quedaron dormidos. Durante ese tiempo era el martes en la tarde noche, era día de Pascua, era un día especial. Es importante que entendamos que era día de Pascua. Después de ahí, terminando de orar, terminando de cantar los himnos, Jesús bajó, los vio dormidos, los despertó, después vuelve a bajar, los encuentra dormidos, los despierta, y después llega y les dice: despierten, ya la hora ha llegado. En eso, Mateo 26:48, del mismo martes, mis hermanos, en la noche, dice: y el que le entregaba, Judas, les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Martes en la noche todavía, mis hermanos, Jesús es entregado por Judas. Dice en Marcos 14:15, no lo busquen, nada más anótenlo. Y cuando vino Judas, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. En ese momento, en cuanto le besa, el martes en la noche, dice el Señor: con un beso me entregas. Y ya de ahí viene lo del cortar la oreja de Malco. El Señor le restituye la oreja. Preguntan quién es Jesús. Él dice: yo soy. Caen
los soldados romanos y de esta manera entonces lo apresan. No lo apresaron con delicadeza, si en ese momento lo apresan, se lo llevan empujando, lo llevan golpeando, y durante la noche del mismo martes Jesús es martirizado, y algo que también ya el Señor Jesucristo había dicho anteriormente es cuando Pedro lo niega. En el transcurso de la noche, antes de amanecer, dice Mateo 26, 67, 68. Estamos en el martes todavía, no ha amanecido lo que es el mismo martes, que nosotros ya llamaríamos miércoles. Dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros lo abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? En Mateo 26, 74, vayan hasta el 74, dice, entonces él comenzó, está hablando aquí ya de Pedro. Recuerden que todo el transcurso en lo que lo estuvieron golpeando, Pedro estuvo cerca de ahí, cerca del lugar donde lo estaban golpeando. Pero ya después, como lo empiezan a descubrir a Pedro y le empiezan a decir que él era uno de los que estaba con Jesús, él dice en el 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Hay algunos que dicen que no existen los gallos en ese tiempo, pero aquí no voy a meterme en ese asunto por ahorita, ya después veremos. Y en Marcos 14, 65, no vayan, nada más anótenlo, dice, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Y acerca de Pedro dice, pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron a Pedro otra vez, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿Sí se acuerdan que siempre hemos hablado de que nuestra manera de vestir y nuestra manera de hablar tiene que ser diferente a los demás? Que no podemos pasar desapercibidos delante de la gente. Hablábamos de los testigos de Jehová, que los ves con su sombrerito, con su bolsa, y dicen es testigo de Jehová. La mujer con su sombrero, con su paraguas, falda larga, con sus botas, y dicen es testigo de Jehová. Nosotros, mis hermanos, muchas veces dicen, ese es cristiano, pues ni parece. Tenemos que ser diferentes a los demás también. ¿Y qué dice? Hasta en tu manera de hablar. Nuestra manera de hablar tiene que ser completamente diferente. No podemos hablar igual que los demás. Y él, Pedro, para comprobar que no era de ellos, dice que empezó a maldecir. O sea, empezó a hablar igual que los demás. ¿Sí? ¿Para qué? Para que dijeran, no, sí, de veras, él se viste como ellos, pero no es de ellos. ¿Sí? No, mis hermanos, nosotros tenemos que permanecer siempre auténticos, con la misma manera de hablar y diferente manera de vestir. Bien, ya no voy a hablar del martes por la mañana, porque si no va a haber una confusión horaria en nosotros. Pero de acuerdo al calendario judío, por la mañana del mismo martes es cuando sucede todo lo que vamos a ver, pero yo voy a decir miércoles para que no vaya habiendo confusión. Dice así en el Mateo 27, 1 y 2. Venida la mañana del miércoles, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Esto, mis hermanos, sucedió entre las 9 de la mañana y 3 de la tarde. Todo esto que vamos a ir viendo fue en la mañana del miércoles hasta las 3 de la tarde. Entonces, venida la mañana, ¿qué fue? Miércoles en la mañana, ya como por la hora 9 de la mañana aproximadamente, hora nona o 3 de la tarde, que es lo mismo. Perdón, la hora nona son las 3 de la tarde.
como a las 9 de la mañana más o menos, en la madrugada, temprano. Dice en el 27:15, ahora bien, en el día de la fiesta, ¿qué día de la fiesta es? Porque estamos hablando del mismo día. El miércoles, la Pascua, en el día de la fiesta, en el día de la Pascua, que es el miércoles, dice, se acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Esto todo está sucediendo el mismo miércoles, mis hermanos. Lo apresaron en la noche, en la mañana, muy de mañana, dice, que lo presentaron ante los principales. Entre ellos, sí, estaba Poncio Pilato, y Poncio Pilato, para tratar de salvar a Jesús de ser crucificado, porque ya habían querido que lo crucificaran, él, para de una manera de soltarlo, hace algo que en toda la Pascua, cada año lo hacían en Pascua, soltar a un preso. Creo que la mayoría sabemos que no soltaron a Jesús, ¿verdad? Soltaron a Barrabás. Dice en el 27-26 del capítulo de Mateo. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Por qué no hablo de todo lo que pasó con Mateo del 15 al 26? Porque, mis hermanos, creo que ya la mayoría de ustedes ya sabe qué es lo que sucedió. Les presentó a Judas, les dijo qué es lo que sucedía, la gente dijo crucifíquenlo, él se lavó las manos, su esposa le dijo que no tuviera nada que ver con el justo, etcétera y etcétera. Pero de verdad, mis hermanos, a partir de ese momento, nosotros estamos hablando de que fue en día miércoles. Miércoles todo esto, miércoles no tenemos horarios, pero sí es en el transcurso antes de las 3 de la tarde. Dice en el 27:31, después de haberle escarnecido, 27:31, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Todo esto fue antes de las 3 de la tarde, en el transcurso para llevarlo a el monte donde iba a ser crucificado, que es el de las calaveras que le llaman. 27:45, mis hermanos. Del 27:31 al 27:45 es lo que estuvo sucediendo en ese tiempo, gracias mi hermano. Lo que estuvo sucediendo acerca de que le ayudó Simón de Cirene, llegó, estuvo ahí en ese camino para llegar hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Dice en el 27:45, y desde la hora sexta, eso es la hora sexta, mis hermanos, son las 12 del día. ¿Por qué son las 12 del día? Recuerden que inicia a las 6 de la mañana el día, ¿sí? La mañana. Entonces, la hora sexta, si ustedes cuentan, 6 de la mañana, miren, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿sí? A las 12 del día, de la hora sexta, dice, y después la hora sexta, 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? Las 3 de la tarde, ¿sí? Y ahí vimos que las sextas son las 12 del día, entonces la novena es sexta, séptima, octava, novena. 12 del día, 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde, ¿sí? Dice que hasta la hora novena, o sea, hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y en el 46 dice, cerca de la hora novena, ¿cuál es la hora novena? 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 50, 51. Si ustedes se dan cuenta, ahí todavía nuestro Señor Jesucristo tiene vida. Él está hablando.
Y recuerden que ya durante el 45 al 50 le hablan, dice, a ver, déjalo que se suelte el sol, o a ver si viene Elías a salvarlo, y le dieron vinagre, etcétera, etcétera. Pero aquí ya nos interesa la hora novena o 3 de la tarde, cuando dice en el 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Esto fue a la hora de las 3 de la tarde, mis hermanos, o la hora nona. A la hora nona entregó el Espíritu, él dijo a gran voz, consumado es. Y ahí en ese momento él muere. Miércoles a las 3 de la tarde. Si nosotros nos vamos, mis hermanos, al tiempo de los judíos, estamos hablando de el día martes antes de las 6 de la tarde. Pero como nosotros estamos hablando del tiempo de nosotros, es miércoles a las 3 de la tarde, para que coincidan todos los horarios. En Lucas, no vayan si quieren, 23, 44 al 46, los que están anotando, dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. A las 3 de la tarde fallece nuestro Señor Jesucristo. Dice en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Miércoles 3 p.m. Mismo miércoles, mis hermanos, antes de las 6 de la tarde. Mismo miércoles, antes de las 6 de la tarde, vamos a Juan 19:31. Antes, no es a las 6 de la tarde, mis hermanos, es antes. Recuerden que la celebración del día de reposo de Pascua iniciaba ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Entonces no puede ser a las 6 de la tarde, sino antes de las 6 de la tarde. ¿Sí? Dice así 19:31 de Juan. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, por eso les digo que es antes de las 6 de la tarde, dice, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, o sea, miércoles, antes de las 6 de la tarde, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Aquí mismo Juan está aclarando que no era un día de reposo normal, porque para ellos el día de reposo normal, pues ya lo sabían, era un día de reposo normal, que no había gran solemnidad, sino que ya sabían que a las 6 de la tarde tenían que descansar. Sino aquí Juan está aclarando que era un reposo anual, que era de gran solemnidad y que era después de en la Pascua, la preparación de la Pascua. Dice, pues aquel día era reposo de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Mis hermanos, estaba prohibido conforme a la ley del Antiguo Testamento que hubiera cuerpos crucificados en el día de la Pascua. Por eso era importante, antes de que empezara el día de reposo anual, él fuera bajado de la cruz y enterrado, porque era maldición si quedaba él crucificado después del día de reposo. Recuerden que si llegaban las 6 de la tarde, ya no podían bajarlo. Ya no podían bajarlo, entonces ahí se iba a quedar e iba a haber una maldición. Entonces ellos tenían que apresurarse. Dice en el 19:33 de Juan. Acuérdense que querían quebrarle las piernas para que muriera rápido antes de que diera el día de reposo, ¿verdad? Dice, mas cuando llegaron a Jesús,
como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Gloria a Dios, amén. Ya más adelante ustedes ya lo pueden leer, que dice que para que se cumpliera la escritura, que no iba a ser ninguna de sus partes iba a ser quebrada y que únicamente, como decía la escritura, que miraran al traspasado. No me quiero ir con versículo por versículo porque no terminamos, mis hermanos, pero sí les estoy dando los puntos más importantes para que ustedes ya después lo lean. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice que lo vieron ya muerto. No lo vieron antes de las 6 de la tarde muerto. Ellos se habían ido a pedir que le quebraran las piernas. Entonces, Él murió a las 3 de la tarde. Antes de las 6 de la tarde llegan ellos y lo ven ya muerto. Lo encuentran ya muerto porque murió a las 3. Entonces, no le quebraron las piernas, dice. Mateo, vámonos a Mateo nuevamente. 27:57. Recuerden que para eso son los cuatro evangelios, mis hermanos, porque uno lo vio, otro no lo vio, otro estuvo presente y de esa manera todos van coincidiendo exactamente con lo mismo. Dice aquí la palabra de nuestro Dios, Mateo 27:57. Cuando llegó la noche, aquí recuerden que no está hablando de la noche como nosotros la conocemos. Para ellos la noche empieza a las 6 de la tarde. Entonces, aquí está hablando, cuando llegó la noche, ya estaba empezando a oscurecer, mis hermanos, pero todavía no eran las 6 de la tarde. Recuerden que los fariseos no podían hacer ningún trabajo, entonces no puede ser a las 6 de la tarde. Pero sí nos está hablando que es miércoles antes de las 6 de la tarde, el mismo día que fue crucificado, dice que vino un hombre. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Hay otro capítulo en otro evangelio, mis hermanos, no lo tengo acá, donde dice que Pilato se sorprendió al darse cuenta que ya estaba muerto Jesús, porque era normal que no estuvieran muertos, sino que después de que les quebraban las piernas, entonces era cuando morían. Pero dice que les sorprendió que ya estuviera muerto nuestro Señor Jesucristo. Pilato mandó que se le diese el cuerpo a José de Arimatea, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Eso es importante también hablar, que el sepulcro nuevo, número 1, estaba muy cerca del Monte de los Olivos, del Monte de la Calavera, perdón. Entonces tenían que llegar lo más pronto posible porque se acercaba la hora la hora de 6 de la tarde o el Shabbat anual. Empezaba ya el Shabbat anual, iban a dar las 12 de la tarde o ya a punto de iniciar el nuevo día que era Shabbat. Dice así: y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Punto también, no podían cargar la piedra porque era muy grande, tenían que rodarla. Dice otro punto importante: y allí estaba María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Ellas también vieron cómo fue puesto en esa tumba nuestro Señor Jesucristo. Es importante porque ellas sabían a dónde estaba y sabían también a dónde iban a regresar para tratar de ungirlo. Esto fue miércoles, unos tiempos antes de las 6 de la tarde. Dice, ya después en Lucas 23:56, dice que María, se quedaron viendo, María Magdalena y la otra María estaban sentadas en el sepulcro, ¿verdad? Ya después de ahí, Lucas nos ayuda a entender qué hizo María Magdalena y la otra María antes de irse al día de reposo. Dice que
vueltas, o sea, ya vieron que lo metieron en la tumba, ya ellas van a ir a regresar a donde están los demás discípulos de Jesús, y dice, vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, nuevamente, esto antes de las 6 de la tarde, y descansaron, están en Lucas 23:56, y descansaron el día de reposo, que es el día anual, mis hermanos. El día anual después de las 6 de la tarde, conforme al mandamiento. Entonces ya quedamos, 3 de la tarde del miércoles muere, a las 6 antes de las 6 de la tarde lo entierran, lo ponen en la tumba. Antes de las 6 de la tarde fueron a comprar las especias, las preparan y descansan. El día de reposo anual, a las 6 de la tarde, dejan de hacer toda actividad. No podían hacer nada. En ese tiempo, ellas, recuerden que eran judíos, eran israelitas y tenían que obedecer la ley, la cual nosotros ya no obedecemos. No es que seamos desobedientes, sino que Cristo es nuestro reposo. Bien, entonces conforme al mandamiento, ellas descansaron. El miércoles de las 6 de la tarde, ¿sí?, tenían que descansar hasta el otro día a las 6 de la tarde, que viene siendo el jueves, mis hermanos. ¿Sí? Vamos a ver después de las 6 de la tarde. Mateo 27:62. Vamos a ver qué sucedió después de las 6 de la tarde del jueves, porque no podían hacer nada hasta después de las 6 de la tarde. Dice, al día siguiente, jueves, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Si se dan cuenta, está hablando de miércoles, jueves y viernes. Dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Cuando ellos están hablando de hasta el tercer día, aquí nos dan una base muy importante, mis hermanos. Si hubiera muerto el viernes como la tradición lo dice, pues no hubieran dicho, pon guardias hasta el tercer día. Si no hubieran dicho, pon guardias ahorita, porque ya es sábado. Según ellos ya hubieran dicho, pon guardias porque se me hace que ya hasta se lo robaron. ¿Sí? Porque de acuerdo a ellos, murió el viernes y el sábado iba a cuidarlo porque el domingo en la madrugada iba a resucitar, según ellos. Entonces no podían haber dicho hasta el tercer día. Hubieran dicho, cuídalo nada más hoy. Ya porque mañana ya tempranito lo más seguro es que vamos a ver si resucitó o no. Entonces estos puntos son importantes, mis hermanos. Dice, hasta el tercer día, o sea el sábado, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Si Jesús hubiera muerto el viernes, es como dicen, entonces al día siguiente sería sábado y pues no coincidiría la plática que ellos tienen con lo que la tradición nos habla. El viernes pasa normal, el viernes nos habla de que el viernes ya no pasa ninguna otra cosa, los guardias están ahí, están desde el jueves después de las 6 de la tarde, están ahí los guardias, viernes después de las 6 de la tarde, están los guardias, y viene el viernes que empieza a las 6 de la tarde, que es Shabbat, el Shabbat semanal, ¿sí? Ese lo guardan también, Shabbat semanal, lo guardan a partir de las 6 de la tarde. Viene el día de descanso al amanecer del primer día de la semana. Quiero poner algo aquí. El día sábado, mis hermanos, a las 3 de la tarde, el viernes, que para nosotros es sábado,
el sábado a las 3 de la tarde, nuestro Señor Jesucristo resucita. Sábado a las 3 de la tarde resucita. Vamos a verlo por puntos. Miércoles a las 3 de la tarde muere. Jueves a las 3 de la tarde, un día. Viernes a las 3 de la tarde, 2 días. Sábado a las 3 de la tarde, perdón, ya estoy poniendo dedos de más, ¿verdad? Estaba así, primero. Miércoles empieza a las 3 de la tarde, un día. Jueves, ¿sí? ¿Estamos bien? De miércoles a jueves es un día, ¿sí? De jueves a viernes, 2 días. De viernes a sábado a 3 de la tarde son 3 días. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Cristo, resucita el sábado a las 3 de la tarde. No podía estar ni un minuto más, ni un minuto menos. A las 3 de la tarde resucita. Pero, como era un día de reposo semanal, las mujeres no podían ir. Recuerden que estaba en día de reposo, ellas no podían ir a ver qué pasó. Ellas tenían que esperarse al día de reposo. Entonces, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, ¿qué es el primer día de la semana? Domingo. ¿Sí? A las 6 de la mañana, ellas van. ¿Sí? Dice Mateo 28, 1 y 2. Pasado el día de reposo, 28.1. Pasado el día de reposo, este sí es sábado, mis hermanos. Este no es anual, es semanal. Al amanecer del primer día de la semana, aquí nos aclara bien Mateo. No es reposo anual, sino reposo semanal. ¿Por qué nos lo aclara? Porque dice al amanecer del primer día de la semana. O sea, domingo. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Punto. Ahí termina la historia. Y viene una historia nueva. Y hubo un gran terremoto. ¿A qué hora hubo el gran terremoto, si ustedes recuerdan? El sábado, a las 3 de la tarde. ¿Sí? Hubo un gran terremoto sábado a las 6 de la tarde, mis hermanos. A las 3 de la tarde, nuestro Señor Jesucristo resucita. En el transcurso hay el terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra. Ya nuestro Señor Jesucristo ya estaba vivo adentro. Y se sentó sobre ella. Y ya después, ahí es cuando llegan las Marías. Después de que fue removida la piedra. Ellas no vieron que se removió la piedra. Ellas no vieron que ya Jesús ya no estaba. Ellas no sabían nada de eso. Ellas venían caminando y venían diciendo, ¿quién nos removerá la piedra para que podamos entrar? ¿Sí? O sea, que ellas no se dieron cuenta de nada de eso, de que el ángel ya había removido. Así que en este pasaje vemos cómo Mateo aclara el reposo semanal al decir el primer día de la semana. Aclara otro punto, que cuando las mujeres llegaron al sepulcro, Jesús ya no estaba. Otro punto, ellas no vieron a Jesús porque ya no estaba. Él ya había resucitado el sábado a las 3 de la tarde. Él ya había resucitado, ellos ya no lo vieron. Ellas no vieron como hay en unas películas donde supuestamente ellas llegan y ven cómo sale Jesús de la tumba. Eso es pura patraña, pura mentira, mis hermanos. Eso no es verdad. Porque dice en Lucas 24:3 que entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Cuando ellas entran, no ven a Jesús resucitado. Cuando ellas entran, dice que no hallan el cuerpo del Señor Jesús. Lo buscaron, incluso salieron y dijeron, ¿dónde está mi Señor? Mateo 28:8 dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro, en Lucas nos dice que entraron y no hallaron el cuerpo de Jesús. Y en Mateo dice que ellas saliendo del sepulcro
con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, encuentran a Jesús. Gloria a Dios. O sea, no fue en la tumba, no lo encontraron en la tumba. Salieron gozosas. ¿Por qué salieron gozosas? Porque el ángel les dijo: ¿por qué buscan al que vive? Amén. ¿Por qué buscan al que vive? Vayan y avísenles que él ya resucitó. Gloria a Dios. Amén. Entonces es importante todo esto, mis hermanos, que vayamos entendiendo detenidamente para que no seamos engañados. Y vamos a ver ahora las matemáticas, a ver si nos funcionan, mis hermanos. Vámonos a ir despacio. Del miércoles por la tarde, esto es 3 p.m., 6 p.m., al jueves en la tarde, 3 p.m. a 6 p.m., hay un día y una noche. De miércoles en la tarde a jueves en la tarde, un día y una noche. Del jueves por la tarde al viernes por la tarde, tenemos 2 días y 2 noches. Y finalmente, si agregamos el viernes por la tarde y el sábado por la tarde, completamos 3 días y 3 noches. Amén. O sea que si nos resultaron las matemáticas, 3 días, 3 noches, y quiere decir que nuestro Señor Jesucristo cumplió lo que dijo. Quiere decir también que Dios, el Dios Todopoderoso, nos dejó una señal muy, muy, muy importante. Y más señal fue la de Jonás en el vientre del gran pez. No podemos estar creyendo en algo que es una gran mentira. Tristemente, hay muchos que son verdaderos hermanos en la fe que siguen creyendo en esto. Y que en lugar de estar escudriñando, siguen haciendo su Viernes Santo, su Sábado de Gloria, su Domingo de Resurrección, lo cual de verdad, mis hermanos, Jesús no resucitó en domingo. Así es. No resucitó en domingo. Él nos está aclarando aquí muy claro, demasiado claro, mis hermanos. Ahora sí que el que no quiera verlo, pues no podemos hacer más, pero aquí nos está aclarando totalmente todos los evangelios, todos los que estuvieron presentes, Mateo, Juan, Marcos y Lucas, que fue el que escribió, aunque no estuvo presente, él estuvo recopilando todo, y todo coincidía, todos los 4 iban coincidiendo en este suceso tan importante. Gloria a Dios. ¿Por qué decimos que es muy, muy importante? Porque recuerden que los fariseos lo que estaban buscando era señales. Así es. Señales. Y la gran señal dice: no les voy a dar más señales. Una sola nada más. O sea, Jesús pudo haberles dicho: miren, me van a ver cuando vaya yo ascendiendo al reino celestial, me van a ver cómo resucito, y van a ver cómo se mueve la piedra o algo. No, la señal más grande que él dio y que lo dijo fue la señal de Jonás. 3 días y 3 noches. Yo creo que en el próximo estudio es donde vamos a ir viendo sus 3 días y 3 noches de ellos, cómo lo mueven ellos, los que están en contra de esta gran verdad. Vamos a ir viendo sus 3 días y 3 noches, y por más que le muevan a las matemáticas, no les coincide. No les coincide, mis hermanos. Así que nosotros tenemos que entender que este tema es demasiado importante. Porque si no fuera importante, nuestro Señor Jesucristo no se lo hubiera dicho a los fariseos. Simplemente les hubiera dicho: voy a morir y voy a resucitar. Y ya. Pero no, Él aclaró: en 3 días, este templo que ustedes van a derribar, yo lo levantaré. La mejor señal, o la más grande señal, es que voy a morir, voy a estar dentro de la tierra 3 días, y en 3 noches, como a Jonás, saldré nuevamente a la luz. Así que lo verdaderamente importante es que a la luz de esta verdad aumente la fe en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que seamos motivados a honrar verdaderamente a Dios con
o más bien sin las tradiciones y sin obedecer a estas criaturas que están cambiando la tradición. De verdad, mis hermanos, es muy difícil nadar contra la corriente, pero creo que ya llevamos muchos años nadando contra la corriente. Y los nuevos hijos de Dios, los nuevos cristianos, tienen que abrir los ojos y entender que nosotros no podemos seguir una tradición de hombre. Dice así en Mateo, vamos a ver lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, Mateo 12, 38. Vamos a ver la señal del gran pez. Recordemos que la gente le exigía a Jesús una señal milagrosa que probara realmente que Él era el Mesías. ¿Por qué era necesario que Él probara que era el Mesías? Porque muchos se negaban a creer que Él era el Salvador, que Él era el Cristo, y entonces Jesús les dijo, la señal palpable, la señal que van a ver es la señal de Jonás. No debemos de pasar por alto esto. En Mateo 12, 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Ustedes leen otra cosa? ¿Ustedes leen 2 días, mediodía, día y medio? Aquí es clarísimo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. No van a ver otra señal. Voy a estar 3 días y 3 noches. Esa es la única señal, o sería la única señal, sería la única prueba que Jesús iba a darles. ¿Por qué? Porque los milagros de nada sirvieron, mis hermanos. Y aún dándoles la señal de Jonás, ni así muchos creyeron. Jesús iba a darles esta señal, esta única prueba, para mostrarles que Él era el Mesías prometido. Yo les pregunto, ¿serán importantes los 3 días y las 3 noches? Claro que sí. Son demasiado importantes. Recordemos que Dios es un Dios de orden y no podemos tratar de acomodar las tradiciones de los hombres a la palabra de Dios. Y si Jesús dijo 3 días y 3 noches, se tienen que cumplir al pie de la letra. Y pues mis hermanos, al menos desde que Dios lo ha revelado a Comunidad Cristiana Betel, lo hemos predicado así. Lo hemos predicado así, mis hermanos, no hemos cambiado. ¿Por qué? Porque cada vez que leemos las Escrituras, cada vez que escudriñamos las Escrituras, cada vez que seguimos, volvemos otra vez, porque no se crean, el mismo enemigo llega y dice, no, se me hace que tú estás equivocado, porque mira, la mayoría de los cristianos dicen que son de viernes a domingo. Y tenemos que volver a investigar, a encontrar los puntos claves. Y el punto clave, mis hermanos, es la Pascua. Porque nosotros ya conociendo la Pascua, yendo al Antiguo Testamento, nos vamos dando cuenta que al año había 3 festividades importantes donde había un reposo de gran solemnidad. Pero no vamos a hablar de eso porque ahorita lo que nos compete es los 3 días y las 3 noches, mis hermanos. Pero de verdad tenemos que entenderlo, aprenderlo, explicarlo, saberlo explicar. Pero creo que de esta manera es muy sencilla. Y si ustedes aprenden a estudiar la palabra de Dios, también se les va a hacer muy, muy sencillo lo que están aprendiendo ustedes el día de hoy. Para los que por primera vez lo oyen. Y los que ya lo habían escuchado, pues lo único que va a suceder es que están cada vez afirmando más que estamos en la verdad y estamos en lo correcto. Jesús resucitó.
Jesús fue al Monte Calvario, Jesús murió, Jesús está sentado a la diestra del Padre. Sí, todo eso es importante, pero si Él nos dice que hay una señal importante, también debemos de creerla. Debemos de creerla, así como creemos en su fidelidad y así como creemos en sus promesas, también tenemos que creer en esta señal que le dejó a los incrédulos y ahora nos las deja a nosotros para que nosotros también proclamemos esta verdad. Vamos a orar, mis hermanos.